seguimos con los efectos del mago todavía. Ser intendente a veces tiene algo de ser mago también para poder solucionar algunas cuantas cosas, sobre todo tanta demanda y tan poca posibilidad a veces. Yamandú Orsi, intendente de Canelones, está con nosotros. Yamandú, gusto como siempre, ¿eh? Bienvenido. Gracias. Está media tímida la platea hoy con el tema de los aplausos. No. Quedamos con el mago, quedamos medio... Quedamos ahí, ¿no? Y con ganas de preguntar cómo es, ¿no? Bien. Como siempre tenemos 50 preguntas, pero sin cuenta, es decir, son infinidad, pero vamos a ir a algunos temas macro que son prioridades en la Intendencia de Canelones. Históricamente, a pesar de que hay algunas leyes, se contamina, pero no hay quien controle. Se contamina impunemente y no hay quien haga aplicar algunas leyes o algunas normativas que son departamentales. Sin embargo, el presidente de la República y ustedes tomaron el guante, como pocas intendencias, se pusieron a trabajar en la cuenca del río Santa Lucía, nada más ni nada menos que lo que abastece de agua potable a más de la mitad de la población del país, y se han encontrado algunas cuestiones complicadas y graves. ¿En qué está ese control y qué es lo que se ha avanzado? Nosotros lo que hicimos básicamente fue poner gente que se dedique a eso. Nosotros no teníamos guardaparque, no era una tarea que estuviera... No es porque no existieran en el país, sino había pocos, pero además no estaba la figura en el gobierno departamental, se incorporaron guardaparques, pocos, dos, empezamos con dos. Ya con uno que se dedicara al río Santa Lucía ya empezamos a visualizar alguna cosa. ¿Y ese qué se le da? ¿Qué herramienta se le da? ¿Una lancha? Sí, eso la lancha se la da los bomberos. Nos prestaron una. Nosotros tenemos uno que habría que poner un motor, que un viejo bote, pero él anda en moto, va por donde sea, es un buen trabajador. Ahora incorporamos otro más y vamos hacia la incorporación de unos 15 personas para dedicarse un poco a esos controles. Lo que tú decías, el control de lo ambiental en el medio rural es complejo. Por lo menos es difícil de constatar. Yo qué sé, las primeras cosas que visualizamos sí, no se puede irregulares se visualizaron por aire, a partir de un sobrevuelo. Después lo que empieza a pasar es que el control lo hace la propia gente, ¿eh? Hoy lo que está pasando es eso, te llaman. Sí. Productores mismos te llaman cuando últimamente un productor me llama diciendo que se había venido una arenera, un espacio que normalmente es una playa donde va la gente. En Paso Cuello, por ejemplo. Eso fue un productor que nos llamó, hablamos con Dinama. En ese caso, no es Dinama, en ese caso es hidrografía y bueno, se pudo... Ahí no era un delito ambiental, sino que había un problema ambiental que se generaba con un lugar de esparcimiento, que justo una arenera venía y sacaba. Pero después te llama la gente, por ejemplo, o si no los mismos productores damnificados, no solo vinculados al río Santa Lucía. Sí, hace poco episodio, con el riego de un agua contaminada. Sí, ahí fueron los propios vecinos, obviamente. Eso. Yo creo que el más grande, el mejor de los controles es ese hoy, el control ciudadano. Pero igual estamos lejos, ¿no? Ahora en el Parlamento hay una ley en ciernes ahí de lo que es el delito ambiental, no sé en qué está, si se concretó o no. Pero por otro lado nosotros tenemos que ir generando las herramientas para contener alguna cosa. Por ejemplo, el ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial nos da herramientas o nos obliga a tener herramientas para generar un mejor orden, un orden más claro en territorio. Y en este año nos abocamos al ordenamiento territorial del suelo rural, o sea, la generación de las directrices. Eso es terrible, laburo, porque implica, por años ejemplo, de no avanzar. Este año vamos a tener que no se hacía porque no estaba, yo creo que no estaba incorporado en el país, hoy está. Y por ejemplo, la última reunión que tuve hoy fue con una delegación de la gente esta que se opone a la soja transgénica en Canelones. Es una organización, nos llevaron un petitorio hace poco y ahora nos llevaron una ampliación de ese petitorio. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque vamos a tener que resolver en un departamento como Canelones cómo convive la producción familiar, la producción esa, la del chacarero, la del horticultor, la quinta, con el agronegocio o con los cultivos extensivos, ¿no? Que está complicado por un tema de densidad de población, no por un tema de... Ahí no entro en la discusión si el transgénico sí o no, no es el tema. Es cómo convive una forma de producir que implica, por ejemplo, aplicación de agrotóxicos con tecnologías que antes no se daban. Antes la gente fumigaba con la mochila. Sí, cuando tú y yo éramos chicos fumigaban con DDT, que está prohibido en el mundo entero. Claro, pero con mochilita y se perjudicaba el vecino, el propio que da. Hoy con la tecnología que hay, en un departamento como Canelones, repito,
puede pasarte que vecinos se compliquen. Fue lo que pasó en La Armonía, ¿no? En el caso de La Armonía, 8 productores que perdieron absolutamente todo lo del año. Contaminada toda el agua. Sí. Algo que excede a las administraciones de Carámbula y la tuya, pues yo recuerdo, hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, de hacer Poder Ciudadano en Radio Sarandí hace más de 20 años, y más de una vez me denunciaron los vertederos de las barométricas en Pinar Norte, creo que eso se pudo avanzar. Se cerró, no está más. Eso no las está piletas más. esas no existen más. El tema de barométricas es todo un... ¿Qué pasa? Canelones tiene conexión a red de alcantarillado en porcentaje de 17, ahora estaremos en el 18%. Un poco más quizá, pero es el menor índice ¿Y eso de que conexión. las piedras tiene, por ejemplo? Solo en el centro de la ciudad, la ciudad histórica. Después las piedras, lo que es los barrios, no. Pero... ¿Y la ciudad de Canelones tampoco? La ciudad de Canelones es de las más saneadas del departamento. Es la más saneada. Sí, sí, sin duda. Santa Lucía anda ahí, pero Canelones está muy bien saneada. Lo que quiero decir, el tema barométricas es una realidad en el departamento que si funcionara bien no habría problemas. El tema, ahí donde vierten, y en las barométricas de la costa, no solo de la ciudad de la costa, sino Costa de Oro, vertían en las famosas piletas, aquellas piletas de Pinar Norte, que cuando se empezaron los trabajos para el saneamiento de Ciudad de la Costa, lo primero que hizo la OCE fue una pileta gigante ahí que es enorme, es una tecnología de lo mejorcito que hay en el país, por lo menos hasta donde yo sé, y hoy están vertiendo ahí, se clausuraron aquellas piletas. ¿Y esas están dónde ahora? Está en la interbalnearia, en el norte. Está al norte de la interbalnearia, norte de sí, la interbalnearia. ahí a unos metros de Camino a los Horneros hacia la derecha. Pero eso se le encontró una solución, pero igual el vertido de barométricas en todo el departamento en todo el país es complejo. un tema. En todo el país, pero estamos hablando contigo. Ya que estamos con temas saneamiento, obviamente, ¿no? El crecimiento desproporcionado que en un momento ubicó a la ciudad de la costa como el lugar que demográficamente crecía más en proporción a lo que es de América Latina, han generado una gran movida con todo el tema del saneamiento. ¿Qué etapas están prontas? ¿Cuáles son las que faltan y de qué plazo se puede hablar? Porque hay que decirle a la gente una cosa que es obvia. La OCE se encarga del saneamiento en el interior del país, solo la Intendencia de Montevideo. Pero ustedes han trabajado en conjunto, conocen una cantidad de aspectos, porque si no es inabarcable, ¿no? Sí, ahí el proyecto más grande, más ambicioso a nivel del país de saneamiento y de vialidad y drenaje, porque el tema no es tanto de las calles, sino para dónde sacás el agua de la lluvia. Bueno, ahí es un trabajo combinado con la OCE. Se culminó la primera etapa, se está en la segunda y después hay que hacer la tercera. La OCE ya está a punto, estamos trabajando en la segunda, la OCE ya está en condiciones por la empresa que licitó con la OCE, ya arrancar la tercera en simultáneo. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos eso. ¿Hasta que no estén las tres no se conectan? No, ya se empezaron, a ver, ya se conectaron, la de la fase 1 ya se conectaron. Creo que andaban por las 600 conexiones nuevas. Puedo equivocarme porque haya habido más, pero la información que tengo... ¿Y eso viene el colector de Montevideo? No, eso tiene un colector que sale en la propia ciudad de la costa. 800 metros, a pesar de que hay piletas de tratamiento. Que ya está hecho, eso es lo que se hizo ahí en la parada 18, 20. Exactamente. A pesar de que Ciudad de la Costa tiene un tratamiento en las piletas de oxidación, o sea que el agua que sale es agua. Sí, es igual que el Montevideo. Igual vierte a diferencia de Montevideo. Montevideo lo larga más sin purificación previa. Acá es doble trabajo. No, acá Montevideo lo que hace es filtrar, ¿no? Sí, no filtra, pero no. Acá es doble trabajo, es interesante. Y son piletas que pueden recibir de unas 350.000 personas, o sea que tenemos espacio como para incorporar otras localidades. Por ejemplo, Ruta 8 y Pando ya conectó con la pileta esa. Esta pileta es la que vos decís ahí en el norte de la interbalnearia. Claro, se bombea hacia el norte, o sea, viene todo por gravedad, y ahí me estoy metiendo en un tema de OCE, pero viene todo por gravedad hasta una planta de bombeo que está en la Rambla, ahí se bombea para el norte y después viene de nuevo. Increíble. Es un proceso complejísimo. Y caro, ¿no? Pero hay que hacerlo, en algún momento hay que hacerlo y habrá que ver cómo seguimos con el resto. Nosotros como responsabilidad fundamental es, después que pasa y hace entierran los caños, generar una vialidad acorde con una ciudad de verdad y sistemas de drenaje que funcione. Por eso incluso se han tenido que hacer lagunas de contención para cuando hay mucha lluvia. Como no da abasto la salida del agua, hay lagunas artificiales creadas para eso. Ahí es la función que cumplen. Yo había visto algunas y que amortiguan cuando vienen y después van por macrocanales por debajo de la ciudad. O sea, una pregunta que tenía para el final, pero que te la voy a hacer en el medio. Vos has dicho, a quien te quiera escuchar, que te interesaría estar 10 años en la Intendencia. Es decir, para poder
yo en alguna conversación de esas que los políticos pueden vivo y en directo al aire no dicen, alguno me ha dicho, no sé si no precisaremos a Yamandú Orsi en el 2019. ¿2019? Y no están pensando ni en diputados ni en senadores. Y ahí en ese caso... Uno tiene la obligación de trazarse... En esto de la política es lógico, natural y es raro que no suceda así, que cada uno busque asumir siempre responsabilidades de carácter mayor o la política es un poco eso. Yo me trazo, tengo mi proyecto de vida, mi proyecto político y está muy enfocado a Canelones, de verdad. Es cierto también que la vida después te va llevando por lugares donde nunca pensé. Yo hace 15 años ni soñaba con estar donde estoy hoy. Eras un profesor. Sí, pero no tampoco. Trabajaba en política, pero me imaginaba capaz que sí, en la Junta o de diputado del departamento, no sé, puede ser. Esto pasó y bueno, entonces es cierto que no todo podés direccionarlo tal cual. Lo que tenemos que tener un proyecto y mi proyecto es, y los trabajos son para seguir trabajando en Canelones si la fuerza política si lo quiere. Y además de ese tipo de desafíos, uno tiene que también ubicarse donde las herramientas que uno lleva sea posible aplicarlas. Mis herramientas o mis conocimientos son de esto de lo departamental, Canelones, y cuando a veces se tocan temas de carácter nacional, no porque no sepa, hay cosas que sí, pero esa lógica de lo nacional lleva un trabajo que yo veo que los senadores lo hacen. Es muy responsable lo que está diciendo. Yo no sé si todos los que llegaron a presidente o a vice tenían la más mínima noción de una cantidad de cosas, digo, ¿no? No, pero a ver, no, yo creo que sí. Si uno analiza, por ejemplo, a nivel de presidentes... No, casi todos, salvo Vázquez, que ya es un político más tradicional más. Pero incluso los partidos tradicionales, quienes llegaron a ese lugar... muchos años en la política. Venían con un trice. Es cierto que heredamos a aquella generación que se interrumpió con la dictadura, ¿no? Exacto. Son los que hoy todavía están, o más o menos ahí. Sí, bueno, se ha muerto Jorge Valle y Sanguinetti está retirado. Pero yo cuando veo, digo, quienes están en el Senado, quienes han estado en lugares ministeriales, por ejemplo, tienen un manejo de esas cosas que yo a veces las veo medio como... Pero es, de verdad, tengo la obligación de trazarme e incluso hasta por una cuestión hasta personal y de salud, ¿no? Si uno no... Bueno, pero la política a veces no hace lo que uno quiere, sino lo que quiere el partido. Te llevo rápidamente a otros temas. En la eventualidad de que se instalara una segunda planta de UPM, el intendente Martínez y tú le llevaron al presidente Vázquez unos planes con respecto a... Vázquez ayer le dijo a Nicolás González, se los dijo a todos los periodistas, pero Nico de BTV le preguntó al presidente, ¿se va a hacer el trazado si se hace en la misma vía? Y dijo, sí. Es esa. O sea que se queda ahí. Nosotros o sea que esos trenes van a pasar por el corazón de las piedras como hasta hoy. Sí. Nosotros recibimos una devolución. Cuando vamos a la segunda instancia, reunirnos con Vázquez, ya no era Vázquez solo, estaba el ministro de Transporte y un equipo de ingenieros de no menos de 6 o 7 personas que estaban ahí, mostrándonos todas las alternativas. La alternativa que nosotros le planteamos, que la línea de ferrocarril fuera por el oeste, o sea, paralelo a la Ruta 5, y después el trazado actual. Y lo que hizo esta gente, el técnico, es mostrarnos qué se tenía que hacer en cada caso. Tanto a nosotros como al propio presidente lo mostraron ahí. ¿Qué se tiene que hacer en caso de ir por la Ruta 5? ¿Qué se tiene que hacer en el caso de elegir el trazado actual? Para evitar que las ciudades se corten, no sé. Y además va a ser un tránsito más fluido y más peligroso. Exactamente. Son un convoy de 400, 500, 600 metros de largo de repente a 70, 80 kilómetros por hora. 7 que bajan y 7 que suben, ¿no? Sí. Es un tren de verdad. Imaginemos que nosotros, también yo me he puesto a pensar, digo, cuando yo me he imaginado el tren, el ferrocarril moderno, es ese. Traiga cosas de UPM, traiga lo que venga. En un ferrocarril a 30, a 20... era la nada. Entonces, eso también lo tuvimos que entender. Y lo que vimos, que la preocupación nuestra y de otros tantos es, bueno, cómo evitar que la ciudad se parta en dos, o cómo evitar que, por ejemplo, por las piedras no se anulen calles de pasaje por... Bueno, eso es inevitablemente, es un túnel o un viaducto. Sí, ellos le llaman trinchera, o túneles, o viaductos. Son trincheras cuando te lo hacen sin techar y lo entierran. Es un poco la solución que está para las piedras. Lo que visualizamos ahí, lo que nos explicaron, es que no se van a cortar las calles. O sea, hay soluciones para cada uno de los tramos más complejos. Por lo menos hasta Progreso, que fue lo que vimos. Es probable que haya que poner una empalizada en serio. Sí, también, no, eso es todo. Sí. Incluso la tecnología de las barreras es otra, es verdad, y es de hoy.
y después, evidentemente hay que aislar, no puede ser, van a tener que poner un tejido, eso no hay duda. Eso es lo que yo te digo, cuando tengo una empalizada te digo por la combinación de esas soluciones, aparentemente no, lo que nos plantearon ahí, soluciona los problemas que nosotros más... El problema más grande estaba en el viaducto, de acuerdo a lo que entendí ahí, pero lo solucionan. Acá en Montevideo. Lo solucionan. Bueno, vamos a ver. Porque la otra opción se puede hacer, lo que cuesta mucho más y demora mucho más. Estamos en veremos. Te hago 2 preguntas finales, pero son para respuestas amplias. Ustedes tenían un problema grave de deudas y dijeron, bueno, sí, no dejamos de funcionar. Cuando digo dijeron, la administración anterior, en la que tú también estabas, y dijeron, bueno, ¿qué debemos? ¿Qué negociamos? ¿Qué refinanciamos? Como pasa en una casa de familia, ¿no? Debo tanto, capaz que me conviene refinanciar, fijarme una cuota por la deuda y después respirar y vivir. ¿Dónde estás parado hoy? Y nosotros hicimos en su momento, ya me olvidé el año en que lo hicimos, un fideicomiso para el pago de esa deuda, que eran unos 130 millones de dólares, lo liquidamos en 30 por 30, y eso lo estamos pagando, son 20 y pico de años que estamos pagando eso. Y ahí como que saliste de ese problema. Lo que tenías que asegurarte que los ingresos, que la caja anual te permita hacer frente a ese compromiso, más todos los otros que después fuimos asumiendo. Estamos hablando de fideicomiso, que ha sido la herramienta te pregunto mejor. ¿Dónde estás hoy? ¿Se ha podido hoy asumir? Estamos bien, sí, asumiendo el último, desde ahora está en Banco Central para lanzarlo. Y lo que siempre nos aseguramos es tener ese espacio fiscal para poder hacer frente, para poder pagar todas las cuotas que tenemos. Y la recaudación nos está diciendo que sigue siendo posible. Y bueno, venimos con cierta tranquilidad en ese sentido. Tema morosidad, ¿cómo venís? Contribución y patente, básicamente. Bien, mejoró la recaudación. La morosidad es medio como estancada ahí en ese 30% de contribución. Sigue siendo más o menos por ahí. Hay que buscar la vuelta para... Pero más allá de esto, hemos mejorado la recaudación por encima del IPC. Mira, Sí. te quedan 3 años de intendente, Sí. algo más, pero si haces campaña te quedan 3 años. Para los que nos están mirando en Canelones, porque Canelones tiene tantas realidades, tantas localidades, es el departamento con más ciudades, villas y pueblos, obviamente. ¿Qué prioridades tenés? Y en estos años son, vamos a sintetizar, en alumbrado público cambiar todo a LED, una disposición final de residuos moderna, que no la tenemos, una consolidación de barrios, que quiere decir asfaltar y hacer el sistema de drenaje en casi todo el departamento, que nos va a permitir mejorar esa relación que hay entre tosca y asfalto. Eso lo hacemos con dinero de fideicomiso. Y después proyectos puntuales, por ejemplo, proyectos de arquitectura, mejorar la situación edilicia de varios municipios que están bastante complicados. ¿Con el tema de la iluminación arrancarías este año ya? Tenemos ganas, sí. Un poco parecido a lo que plantea Montevideo, lo que nosotros queremos sustituir todo. Se hizo bastante Maldonado también. Maldonado lo hizo todo. Maldonado avanzó muchísimo. Fue el que más avanzó de todas las intendencias, ¿no? Eso permite un ahorro. Y con el ahorro se paga la tecnología, ese es el tema. El tema también es que la tecnología te cambia mes a mes. Increíble la dinámica que tiene, y está bueno que así sea. Pero básicamente son esos los proyectos. Ahora incluso viene el proyecto Feria de Valencia, que es un proyecto de parque de exposiciones y predio ferial de primer nivel a nivel mundial, que nos presentaron en iniciativa privada hace un tiempo y ahora se encontró la forma y va a ser ahí en el sur del Parque Roosevelt. ¿Lo de Landia está funcionando? Lo de Landia está funcionando. Pero esto es una inversión de unos 40 millones de dólares. ¿Y para cuándo? Bueno, lo antes posible. La idea es que sea rápido, pero bueno, ahora habrá que hacer un llamado, porque fue una iniciativa privada, hay que hacer un llamado de licitación. Pero eso es un desafío. Y después seguir con la obra de Ciudad de la Costa, ¿no? Que es un desafío permanente. Después el otro desafío que hay ahí, que tiene más que ver con algunas decisiones de carácter nacional, tiene que ver con el saneamiento de Ruta 5 Sur, o sea, La Paz, Las Piedras. Acompañar el trabajo del saneamiento, no digo nosotros hacerlo. Pero bueno, eso se verá, a ver si hay recursos de carácter nacional. La OCE por lo general trabaja con fondos BID, cosa que nosotros esos fondos no son de mucho porte. Básicamente son esos trabajos que hay que... Sí. Y bueno, y ahora la compra de maquinaria... Los tiras como titular, pero cada cosa es un repecho gigante. Enorme, mucha plata. Yamandu Borsi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Como verás, yo no veo, pero escucho los utensilios. Sí, se ve ahí. Y sé que está Coco Chagüe por ahí, que va a ser nuestro cocinero
o Jeff. Es como o el Jeff mago, el mago. VIP, hoy. Está por ahí Marcelo Fito Gali en otro rincón de nuestra casa. Por supuesto, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, intendente, una maravilla. Pero estoy acá con Silvana Giachero. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y la invitación viene porque estás presentando ahora el 22 este libro que tenemos aquí adelante sobre el bullying y el moving. Exactamente. Contame un poco. El 22 en el Radisson a las 19 horas, entrada libre para todos los que quieran participar. Ajá. Lo va a presentar el prosecretario de la República, Roballo, y el periodista Sobral. Y bueno, esperemos, ya están todas las librerías, así que lo pueden comprar. Ah, bien. Fue un trabajo de 10 años y en el último año, bueno, como yo soy disléxica, entonces le pedí al productor Gabriel Navia, le pasé todo mi material de años y le dije, bueno, compagínamelo, armámelo. Y así estuvimos todo un año llevando y trayendo a través de mail, otro poco de WhatsApp, y bueno, y ahí salió. ¿Por qué 10 años? ¿Porque se basa en entrevistas? ¿Cómo Porque es? en ¿O es un realidad, estudio? te explico, yo hace 10 años que empecé a investigar en la materia, me apasionó, empecé a trabajar. En el año 2012 decidí hacer un congreso internacional para seguir fomentando en darle visibilidad a estos flagelos que realmente no se conocía muy bien de qué se trataba, se confundían los términos, se confundía con acoso sexual también. Entonces, ese congreso a mí me dio como el pie, digamos, para solidificarme más en lo que era conocimientos, ¿verdad? A partir del congreso empecé a trabajar mucho más con víctimas, empecé a hacer investigaciones desde la clínica y eso me permitió como que todo lo teórico que había aprendido hasta el momento, verlo en la nutrirlo. realidad, claro. Entonces el libro justamente, si bien tiene todo un bagaje teórico, se basa en casos clínicos, prácticos, está dirigido a todo público. Bien. Y es el primer libro en el mundo, como es el Congreso Internacional de Mobbing y Bullying, que junta ambos flagelos y muestra que la misma dinámica que se da en el bullying, en el acoso escolar, se da también en el acoso laboral, en el mobbing. Eso te iba a decir que explicara para la gente que no tenía ni idea cuál es la diferencia entre bullying. Sí, en realidad el término que se conoce más es el de bullying, ¿verdad? Claro, que es el de a nivel de escolares, de liceales. Exactamente, es de centros de estudio. Ahí está. Y lo mismo pasa con lo que es el acoso. En realidad son las mismas dinámicas, son los que se llamaba antes las dinámicas del chivo expiatorio o las conocidas casas de brujas. Se decía que había. Ahí está. Entonces lo que se hace es empezar a hostigar, en el caso del acoso escolar, a un chico. Este hostigador va juntando, va mimetizando a otros y lo que se va formando es lo que nosotros llamamos un GAN de acoso. A tal punto que el chico queda fuera del grupo, se le hace el vacío y esto es realmente destructivo. Tan destructivo porque es un hostigamiento sistemático y repetitivo, no es un hecho puntual. Es lo mismo que tú vivieras hoy un tornado, como pasó en Dolores, y mañana también, otro y pasado otro. Pero peor todavía, ¿por qué? Porque si tú sufrís un tornado, la gente lo va a ver, te va a permitir sufrir, va a validar tu dolor y te va a brindar ayuda. En este caso no hay una validación del dolor, sino todo lo contrario, una revictimización de la víctima, tanto en el mobbing como en el bullying. Entonces lo que va a pasar es que este GAN de acoso se va a ir ampliando a los demás profesionales que atiendan a estos chicos o al adulto, al sistema de salud, a los dueños de la empresa, porque bueno, como esta persona se va deteriorando, empieza a presentar síntomas. Entonces lo que nosotros vemos son las consecuencias que en realidad son las causas. Entonces creemos que el chico algún problema tiene, algo habrá hecho, lo que pasa que es raro, y eso hace que se justifique la misma dinámica, de eso hace justamente a la perversión. Si nosotros tomamos conciencia, le sacamos el velo y desnaturalizamos esa violencia, que es de lo que se trata el libro, hacerla visible, lo que estamos logrando es educación y sensibilización. Entonces, a partir no solamente de ver los daños que esto causa, ¿no?, sino de entender de que muchas veces a lo largo de nuestras vidas formamos partes de GAN de acoso y que cuando estamos frente a una víctima, para no sentirnos culpables, culpabilizamos a la víctima. Entonces, para romper con esa dinámica que destruye, que es como una bacteria que va destruyendo, tenemos que tomar conciencia y mostrar realmente a través de un libro muy sencillo, muy claro, con el mismo lenguaje con el que estoy hablando, que puedan entender cuándo estamos participando de un GAN de acoso, qué podemos
vamos a hacer frente a una situación, qué no hacer, y bueno, y a partir de ahí todo lo que es el estrés postraumático, la terapia en MDR que lo cura. A mí me resulta mucho más fácil identificar, obviamente, el bullying. El bullying, exacto. En los centros de estudio que en lo laboral, que también tiene otras complicaciones en cuanto al poder. Es un poco más complicado. Es más complejo. La dinámica central es la misma. Ahí está. Pero el bullying en la edad de los adolescentes o en la escuela, ¿cuáles son los primeros síntomas que un padre o un adulto responsable que esté criando a ese niño puede empezar a notar? Lo primero, la primer puntita del iceberg. Lo primero es el dolor de panza a la hora de ir a la escuela. ¿Ah, sí? O el dolor de cabeza. Bien. O que empiezan a tener en forma sistemática el síndrome del domingo en la tarde, que empiezan a enfermarse, incluso puede llegar a ser fiebre. Estando en la escuela empiezan a pedir que lo llamen, o en el liceo a pedir que lo llamen porque les duele la panza o les duele la cabeza. Bien. Y a partir de ahí empiezan a alejarse del grupo, a no querer ir a actividades extracurriculares, a poner excusa para no ir al gimnasio, a bajar el rendimiento o a subir el rendimiento porque se esconden ahí. Claro. El no contar nada de lo que pasa en el colegio, porque solo 2 de cada 10 niños lo cuentan, porque sienten miedo, mucha culpa y mucha vergüenza, porque en definitiva ellos se sienten culpables porque todos los señalan con el dedo, ¿no? Después, a partir de ahí, tenemos diferentes patologías, trastornos del sueño, pesadillas, el no poderse dormir en la noche, trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, el cortarse, ¿bien? Y ahí en los más grandes. En los más grandes. Pero está bueno ese dato de cuando se siente mal recurrentemente, de dolor de cabeza, algo está de panza, pasando. Lo que pasa es que tú imagínate que el niño se ve obligado a ir a un lugar donde está siendo torturado. Claro. Es terrible. Por eso es que nosotros mostramos datos ahí a nivel internacional. Se dice que de no mediar medidas para el 2025 se corre el riesgo de que se suiciden 850.000 niños en el mundo por este flagelo. Porque es como que los va llevando a un precipicio donde no tienen salida. O si no, la otra salida, que son casos muy aislados, es arremeter contra quienes están acosándolo, ¿no? Bueno, eso te iba a decir Son yo, casos ¿no? muy aislados, Creo pero se da. que es importante, por ejemplo, para los educadores, los que están a cargo de los grupos, identificar quién es el generador de ese... En realidad, mira, el proyecto Kiva, que la autora viene al Congreso Internacional ahora en mayo, lo que ellos plantean, y yo lo he podido ver desde la experiencia, es que la prevención no está en trabajar en la víctima o el victimario, si bien hay que darles la atención que necesitan, ¿verdad? La prevención se trabaja en el grupo de cómplices, porque tanto el acoso laboral como el bullying tienen 3 ejes centrales. Uno, el victimario, que su forma de funcionar, si es depredar, siempre va a tener y va a encontrar una víctima. Aclaremos que la víctima no tiene un perfil, por favor, cualquiera puede ser víctima. Y la dinámica se reproduce y se da porque hay cómplices. Claro. Si nosotros trabajamos en la sensibilización de los cómplices, en mostrarles cómo pueden ser manipulados o cómo pueden ser usados, o el daño que están haciendo, y para el daño que están haciendo a través de desarrollar la empatía, entonces no se generan estas dinámicas. Entonces, quien hostiga no va a poder hacer lo que tiene ganas de hacer. No va a tener cómplices. Parece muy complicado, pero es muy sencillo. No, pero va por ahí. Después tendrías que venir algún otro día para el tema del moving, porque en el tema laboral es más complicado. Es mucho más complicado. Cuando hay una relación de poderes donde tenés que denunciar capaz que a tu superior. A tu superior, que a su vez es amigo del otro superior, o que tienen secretos para proteger. O una trayectoria en el lugar. Que nunca lo hice. Exacto, acuerdos que se dan por debajo que uno nunca se entera. Exacto. Es muy doloroso. Imagínate que el riesgo de suicidio por mobbing es mucho más alto en los hombres que en las mujeres. Exactamente. Mirá, la impotencia además. La impotencia y el ego herido de no poder seguir manteniendo a su familia, ¿no? Silvana, entonces esto lo podemos recomendar para cualquier persona que tenga menores a su cargo. Cualquier persona. O también profesionales, claro. Docentes, maestros, padres que quieran saber qué hacer en el momento, personal de recursos humanos, porque también ahí enseño cómo se hace un peritaje, cómo se diagnostica, cómo nos damos cuenta cuando estamos frente a una víctima. ¿Ah? La verdad técnica está en la víctima, que no es lo mismo que victimista. Sí. Bien, y bueno, y ahí desarrolla
que es de amplio espectro para todos. Silvana, muchísimas gracias. El 22 se presenta en el Radisson. El congreso es en... El congreso es en mayo, 29, 30 y 31 de mayo. Son 3 días de mucho trabajo. Muchas Y reuniones. está en la web, ya se pueden anotar y pueden presentar trabajos científicos que ya han venido presentando. Y el libro lo podemos ya en las librerías. Ya está en las se puede librerías comprar. desde ayer. Muy bien, muchísimas gracias, No, Silvana. gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos porque venimos con la cocina del señor Coco Chahue, que no para desde que llegó, está en la cocina cocinando. Así que ya volvemos en más día a día junto a vos. E abrir seu coração e seu sorriso todo para ela.